Hola, muy buenas. En este caso les estaré explicando sobre el tema de SQLite. Mi nombre es Andrés Antonio Zurita Bizarrón y es para la materia de desarrollo de aplicaciones móviles. Bien, empecemos primeramente con qué es SQLite. Bien, primero nos dice que es una librería de Android creada por Richard Heep que tiene como objetivo crear un servidor propio independiente que se puede ejecutar en la misma instancia. ¿Qué significa esto? Que nosotros estaremos teniendo nuestra base de datos directamente en la aplicación. No estaremos usando algún otro gestor de base de datos. Se almacenarán todos los datos, consultas, registros en la propia aplicación. Así eliminamos las consultas y procesos por separado. Esta parte última que nos dice eliminar las consultas y los procesos es debido que, por ejemplo, en algunas otras aplicaciones, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, tenemos que conectar nuestra base de datos, nuestra página, perdón, a una base de datos por separada, que esto implica presentar lentitud principalmente en la página, y el procesamiento de los datos al momento de ejecutarse estas sentencias, estas consultas, se afectan. Con SQLite nos ahorramos todo este tiempo de procesamiento, ya que los datos se almacenan directamente en la aplicación. Bien, perfecto. Ahora pasamos a la siguiente parte, que serían las características. Bien, aquí primeramente tenemos la arquitectura que si bien SQLite funciona de forma independiente, por ejemplo, a las bases de datos MySQL, en- aquí las bases de datos y las aplicaciones se ejecutan juntas. Es por esto que la arquitectura es junta y nos ahorra tiempo de procesamiento. Bien, ahora la segunda característica serían los tipos de datos admitidos. Bien, los tipos de datos que se admiten son los más comunes que se manejan en las bases de datos, por ejemplo, los enteros, los booleanos, los reales, pero en este caso tienen otro tipo de nombres debido a que estamos manejando otro lenguaje. Sería el timeint, que serán los enteros, timestamp, el medium block, el datatime, el text medium. SQLite también es compatible con los datos reales de texto y block. Bien, la tercera sería la capacidad de almacenamiento. Bien, mientras las bases de datos por lo general tienen 4 gigas como máximo de almacenamiento, en este caso la biblioteca de SQLite únicamente admite 250 kilobytes de almacenamiento a 1 giga como máximo. Esto debido a que por lo general se utilizan en aplicaciones pequeñas. Es por eso que no se tiene tanto almacenamiento, sino que, bueno, con un poco de almacenamiento es suficiente para el funcionamiento de ellas, para las aplicaciones que están pensadas, claro. Bien, las consultas, como dijimos, se eliminan. Esto es debido a que tiene menos espacio. En caso de SQLite, las consultas suelen tardar un poco más y no son simultáneas. Esto significa que la devolución de las búsquedas pueden ser más o menos lentas según el sistema que nosotros estemos eligiendo. Y por último, tenemos el acceso y seguridad. Bien, Bien, vamos a pasar a la siguiente pestaña que serían las ventajas y desventajas. Bien, como ventajas contamos de que SQLite es muy estable, es multiplataforma y es compatible con las versiones anteriores. Con las versiones anteriores de Android se puede trabajar con SQLite. Puede que tengan algunos pequeños cambios en la estructura de, de cómo se está conformando nuestro código, pero debe funcionar sin problemas. El código es de dominio público y gratuito, o sea, cualquier persona puede hacer uso de ellas y pues ya que es pública tiene mucha documentación.
Bien, no requiere alguna instalación o configuración, esto es muy importante, ya que es de Android, no necesita una herramienta por separado, alguna configuración, no, solo es importar la librería y listo. Guarda la base de datos en un solo archivo y como desventajas nos aparece que es posible que las consultas sean más tardadas, la demanda de backups constante y puede requerir uso complementario de las bases de datos con los recursos avanzados. Bien, el otro apartado es SQLite. Bien, este es un complemento de SQLite. Así que básicamente SQLite no es con lo que se trabaja SQLite, pero al momento que nosotros estamos trabajando SQLite sale a trabajar con SQLite, ya que es uno de los requisitos eh, que trabaja esta librería. Bien, y como características es de que admiten transacciones por lote, la gestión automática de versiones durante la apertura, la asistencia para consultas del CRUD básico, por ejemplo, la inserción, consulta, actualización o eliminación, y operaciones con las bases de datos en subprocesos de segundo plano. Bien, esto sería todo en base a la explicación de qué es SQLite y la teoría. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico que sería aquí en el proyecto de Android. Bien, este es un ejemplo, únicamente vamos a ver cómo es la estructura de SQLite, cómo se pueden realizar operaciones de CRUD, cómo podemos crear la base de datos y cómo es que se trabaja y cómo se empezaría a trabajar. Bien, primeramente vamos a crear un proyecto con Flutter en blanco. Lo primero que vamos a hacer es en este archivo pubspec.yaml, nos vamos a ir al apartado de dependencias. Por ejemplo, estamos ahí, bajamos un poco a la parte de dependencias y vamos a agregar SQLite, ya que es lo que trabaja con SQLite. Ponemos path y listo, ya estamos preparados para trabajar con SQLite. Como observación, eh, en caso de que dé error, puede que sea por alguno de estos saltos de línea. Es muy sensible, así que hay que tomar esa recomendación. Bien, una vez ya hayamos puesto en marcha el trabajar con la librería, bien, vamos a importar la librería, que sería esta, package SQLite con SQLite. Y bien, en nuestra aplicación, al momento de crearla, estaría hasta aquí. Y nosotros vamos a agregar el cómo se estaría trabajando con SQLite. Bien, este que voy a explicar es un ejemplo directamente desde la página de Flutter. Es cómo se estaría trabajando. Bien, primeramente se empezaría pues con esto, el widget Flutter Bearing. Y vamos aquí a señalar que vamos a estar trabajando con bases de datos. Al momento de nosotros importar la librería, se nos van a empezar a habilitar las opciones de trabajar con bases de datos. Aquí nosotros damos el valor una constante, por decirlo así, con el final, y nos dice que vamos a abrir la base de datos. Aquí vamos a crear la apertura, perdón, la ruta de la base de datos. Esta va a ser nuestra ruta y con este onCreate decimos que si no está creada, la va a crear la base de datos. Bien, aquí en caso de que no esté creada, pues va a ejecutar el comando y nos va a ejecutar este comando que sería un poco como se trabaja con SQL. Create tables, en este caso está trabajando con una tabla llamada perros. Esta tabla llamada perros tiene tres campos. Sería el ID, el nombre y los años. Y una vez terminemos esto, es importante señalar la versión con la que estaremos trabajando. Y aquí ya creamos nuestra base de datos y creamos nuestra tabla principal. Ahora vamos a explicar rápidamente cómo es que se crea el CRUD de las bases de datos, empezando con insertar datos. Bien, ponemos future void. El void es debido que no necesariamente vamos a
recibir datos y ya vamos a poner como nombre insertar perros, insert dog. Hacemos referencia a nuestra base de datos y a nuestra tabla de la base de datos. Como quien dice, pues hacemos referencia a la base de datos y el comando sería db.insert. Debido a que vamos a estar insertando, después especificamos a qué tabla estaremos realizando la inserción, agregamos el tomap y este apartado de conflict algorithm es para en caso de que el dato esté repetido, lo reemplaza. No inserta dos datos iguales, sino que reemplaza el que ya está. Bien, la consulta sería básicamente un poco igual. Hacemos referencia a la base de datos. Ponemos mediante una lista. La lista, la vas, vamos a crear la lista para apuntar hacia la tabla. Por ejemplo, ponemos el list, damos dbQuery y indicamos la tabla la cual se estará realizando la consulta. Y aquí como retorno, nos vamos a convertir el map en una lista para así poder ver nosotros los datos que se generaron en esa tabla. Bien, vamos con la parte de actualizar. Aquí pues ponemos update dog, que sería el nombre que nosotros estaremos creando sobre la acción que queremos, que en este caso vamos a realizar. Importante siempre es referencia a la base de datos y ponemos una wait para que nos espere, perdón, ponemos una wait y realizamos el db update. Bien, indicamos la tabla a la cual se estará realizando el update. Con el where vamos a buscar por ID el campo que queramos editar o actualizar. Y ya pues con este último campo evitamos la inyección en la base de datos. Por último sería el de borrar. El de borrar pues ponemos el nombre, hacemos referencia a la base de datos, ponemos la sentencia delete para poder borrar, hacemos referencia a la tabla, con el where decimos qué campo es el que vamos a eliminar. Es la referencia para el, sí, para el campo el que queremos eliminar. Y por último ponemos el whereas para evitar la inyección de datos. Y listo, este es como se estaría trabajando el CRUD. Ah, por último sería la clase dog. Aquí en esta clase dog es cuando nosotros vamos a crear nuestro elemento con el que vamos a trabajar. Por decirlo así, insertar el dato. Sería la clase dog, ponemos los tres campos con los que se está trabajando. Indicamos que se requiere este dato debido a que para realizar la inserción se estaría tomando la referencia de esta clase para poder insertar los datos. Hacemos el map, al mapeo de los datos. Decimos que es mediante un string dinámico y ponemos los datos de nuestra base de datos que coincidan con los datos de nuestra clase. Y ya por último implementamos el string para que sea más fácil de implementar. Y ya pues aquí decimos que la tabla dog se referencia con el ID de nuestra base de datos, el ID de nuestra clase, y ya así enlazamos los datos y campos de las tablas y de nuestra aplicación. Y esta sería la forma en que trabaja SQLite dentro de nuestra plataforma de Android.